o sea, yo se los había, lo habíamos visto, la última clase, no pude eh, leer un chat, recuerden, porque no me acordaba cómo era el método para poder leer el chat y es pues básicamente con esta línea. Este método que se le aplica a readline, ¿verdad? También pues depende de los buffer reader y el input string, lo que me devuelve es quizás, bueno, hay que irse un poquito más a la lectura de tanto el input string reader como el buffer reader. Voy a tratar de explicar más o menos ahí con una, ok, ahí lo estoy usando Excel para ubicarnos con la estructura de datos que estamos construyendo. Realmente el input string reader dijimos que lee un carácter a la vez. Y si yo quiero leer varios caracteres, entonces tengo que utilizar el buffer reader, que es tanto el buffer reader como el input reader, pues es la primera línea que estamos utilizando, estamos definiendo como objetos de lectura. Esta es una forma de hacer lectura y la cual estamos ocupando. También existe el escáner y también pueden utilizar, digamos, yo no me gusta usarlo en este curso, porque ya son elementos eh, de tipo gráfico y estamos trabajando en consola. Entonces, pero igual no es que esté malo si utilizan un cuadro de diálogo para ingresar. Ya, entonces tienen que hacer un G-option ahí. No, como les digo, no me parece, pero de ahí se puede hacer por aquello que... Bueno, entonces, por ejemplo, si yo quiero leer una cadena de caracteres, entonces tendría que ir, por ejemplo, si quiero poner la palabra Rafa ahí, ¿verdad? Leerla desde teclado, entonces yo pondría en el input reader primero una R, esa R pasaría a formar parte de mi buffer reader. Seguidamente leo una A y pasa a ubicarse en el buffer reader. Entonces esta es la forma como se puede uno ir entendiendo cómo es que se va leyendo, ¿verdad? Entonces, me lee una a la vez, una tecla a la vez, inmediatamente pasa a formar parte del buffer reader, porque es, digamos, una clase que recibe como parámetro lo que voy leyendo una vez. Entonces, ya para concluir, vuelvo a Rafa. Y les decía que el buffer reader al final de la lectura, ¿verdad? Me le va a poner acá un último carácter que es un carácter de fin. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, cuando yo estoy leyendo esta cadena de caracteres, yo sé, bueno, dónde empieza, porque esta es una dirección de memoria que se asignó. Recuerden que entrada, yo definí una variable entrada de tipo buffer reader. Entonces, entrada estaría apuntando en una posición de memoria RAM, y como es aleatoria, el sistema operativo en conjunto con la máquina virtual el mismo Java, entonces asignarían esa posición de memoria en cuanto a la cantidad de, de, de campos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Déjenme un segundito para ver si estamos bien, estamos grabando. Entonces, les decía entonces que acá es el inicio de la posición de memoria y lo que iría con tanto son los desplazamientos de acuerdo a cómo yo definí la variable. Si es entera, en este caso, pues es de tipo char o cadena de caracteres, ¿verdad? Entonces, si yo quiero leer con el input de string reader y el buffer, entonces un carácter tengo que ubicarlo en la posición 0. ¿Okay? Esta estructura, toda esa estructura que tiene 1, 2, 3, 4, 5, digamos, posiciones de tamaño 5, realmente va a empezar en la posición 0 para manejarlo. Esto es lo que nosotros llamamos un arreglo, ¿okay? O un vector, que ya ustedes van a tener que trabajar mucho más adelante con esta estructura de datos. Entonces tengo un arreglo de variables todas del mismo tipo, por el momento, ¿no?
Entonces, si yo quiero leer nada más esta, le tengo que decir que me dé esta, porque de lo contrario, me estaría mostrando, por más una que lea, me estaría dando un slash 0 u otro carácter de control. Entonces, de ahí que es necesario que yo en el, que en el código especifique que me devuelva el carácter que está en la posición 0. Yo igual, yo podría aquí manejar las diferentes posiciones. Por ejemplo, si yo le diría que me devuelva el carácter que está en la posición 1, ¿verdad? Entonces me devolvería la A. Y así podría estar trabajando yo la lectura de. Es una forma, digamos, de implementarlo, ¿de acuerdo? Entonces sí, con este índice 0, que es como se le denomina, entonces yo voy a leer únicamente. Y entonces por eso es que ahora sí, cuando opción se me va a convertir nada más en un carácter, sin importar que yo ponga una palabra completa, ¿de acuerdo? Entonces, ahí ese carácter nosotros, recordando un poco, iba a depender de este menú que habíamos hecho la clase pasada. Creo que la gran mayoría, porque yo vi muchos trabajitos ahí, ya lo habían implementado, ¿ok? Este menú que es básicamente una salida con carácter de control de línea nueva, ¿verdad? Que nosotros lo entendimos muy bien. Entonces, a la hora de recuperar del teclado, hacer una lectura del teclado, entonces esa opción se va a convertir en 1, 2, 3 y 4, qué sé yo, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos recuperado y en opción el valor, entonces básicamente utilizamos el switch, ¿verdad? Como elemento de flujo de datos, ¿no? Como estructura de control. Entonces, simplemente le entra como parámetro acá y dependiendo de lo que yo leí, entonces voy analizando. Aquí sería entonces preguntar en el caso de que sea 1, pero resulta que ese 1 es un valor que es un char y los char se ponen con estas comillas, ¿ok? Hay lenguajes que independientemente sean comillas simples o comillas dobles, lo mantienen transparente, pero Java no. Java, si yo voy a trabajar con caracteres, tienen que ser con comillas simples. ¿Okay? Entonces, en el caso de que sea 1 que leí, ¿verdad? Entonces aplico y ya eso lo habíamos visto, ¿verdad? Recupero los datos, el número, ¿verdad? En este caso estábamos trabajando con doble, dijimos, ¿ok? Y así con cada uno. Vamos a recordar un poquito de la estructura del switch, ¿ok? Voy a, si quieren ustedes, se cargan el manualito, el manual de que hemos estado trabajando, el manual de Java. A ver si lo tengo por aquí. No, dame un segundito. Lo tengo. Voy a dejar de, porque si no, no me deja esto. Vamos a ir a la página. Ya les digo. No sé si en esto que he comentado les queda un poquito más claro o tienen duda. Okay. Vamos a ver entonces acá. Ok, esto está, ya les digo en qué página, para que nos ubiquemos en la página 26 del manualito ese que estamos revisando. Ok, entonces, vean que la estructura del switch o la sintaxis del switch es básicamente la palabra reservada switch, abre paréntesis, cierra paréntesis y vamos a una variable evaluar. Importante decíamos que esa variable
no puede ser de tipo doble ni de tipo float, solo entero y char y byte también. Entonces nosotros como no estamos acostumbrados a trabajar el byte, ni lo vamos a trabajar ahorita, vamos entonces a manejar el case, ¿verdad? Entonces, pero es que voy a buscar dónde está la sintaxis, porque lo que nosotros necesitamos siempre es la sintaxis. ¿Ok? Porque con la sintaxis yo me ubico. Okay, aquí tengo la estructura. Vean que el switch, abro paréntesis, cierro paréntesis, y hay una expresión que voy a valorar o evaluar, ¿no? Y luego los casos, vienen los casos. En el caso que sea este, ¿verdad? Como lo vimos ahí, vienen las sentencias o sentencia, ¿verdad? Y al final hablamos del break. El break es recomendable siempre ponerlo. Porque me termina de hacer la evaluación y no se analizan los demás casos. ¿Okay? Entonces, en cada uno de los casos voy a colocar una instrucción break, como lo hicimos acá en el código, ¿no? Entonces, en el caso de que sea uno, al final ponemos break punto y coma. Bueno, la naturaleza de la solución del problema, ¿verdad? Nosotros empezamos ahí a hacer como a balbucear y simplemente para referirnos al código, pero sí antes teníamos que tener un dominio del problema. Bueno, básicamente el problema redunda en escoger qué tipo de operación aritmética debemos realizar, si vamos a hacer una suma, una resta, una multiplicación. Entonces, por ejemplo, voy a poner acá, aquí tenemos la opción 5, me falta el caso 3 y el caso 4. Voy a hacer un copy paste para trabajarlo, ¿verdad? Para trabajar en este momento sería la 3, sería la multiplicación. Ok, la multiplicación, resultado, y aquí en vez de, le ponemos un asterisco, ¿no? Igual, este sería para el caso 3, que sería la multiplicación. Y aquí, control V otra vez para pegarlo, sería el caso 4, ¿verdad? Caso 4. Y aquí en lugar de poner, sería aquí para poder dividir un número entre otro, ¿verdad? Y ya el 5 sería salir. Y el default, que es muy importante, vamos a separarlo un poquito más, este sería fin del caso 5 y este sería fin del caso 4. ¿Ok? Bueno, un segundito. Me le está yendo la batería a este tarro. Ok, ya, me volvió. Ok, entonces, el default, les decía, recordando, es, por ejemplo, que yo no marque ninguno entre 1 y 5. Entonces, no aplicaría para ninguno de los casos y por lo tanto tengo que ponerle ahí que un mensajito de que ninguno que tengo que escoger entre el rango de 1 y 5, ¿verdad? A ver, ¿alguna duda con el switch por el momento? O la definición de variables, no sé. ¿Está quedando claro? ¿O está confuso? ¿Qué no entendemos? Generalmente cuando he dado este curso físicamente, nadie me dice nada, como está pasando lo mismo. Y entonces yo puedo entender dos cosas. O soy doña toda que me está saliendo de la clase de maravilla, o nadie está entendiendo nada. Ok, entonces, y si ustedes no me dicen, yo me la creo y soy doña toda, ¿no? Entonces, es que el switch elige entre unas y otras opciones, entre varias. Entre varias opciones, exacto. Ajá. ¿Puedes bajar un poquito?
Perdón. ¿Puedes bajar un poquito? Claro que sí. Dígame a qué punto. Entonces él elige la opción. no sé si le puedo señalar. Ahí donde dice case 1 y case, digamos, ese 1 iría como donde dice opción. Exacto. Vea que este uno que estoy leyendo aquí, este caso 1, yo le estoy diciendo, bueno, si usted, recordemos que aquí en este system, ¿verdad? Yo tengo un menucito para escoger. Entonces, si yo escogí, por ejemplo, el 2, este es un rótulo nada más, pero me ubica. Si este 2, entonces yo cuando voy a leer de teclado, le doy clic con entrada Relay y leo el primer carácter, como lo explicamos al principio de la clase, el 0, ¿ok? Entonces se me convierte esta opción en lo que yo leí nada más. Entonces, ajá, dígame, escucho. Entonces, esto lo reconoce por donde dice System Out Print LN y usted escribió ingrese su posición y las opciones. Sí, por ejemplo. Número 1, voy a levantar esto aquí para que veamos. Entonces, el switch reconoce lo que tú pusiste que ingresaran aquí arriba, el 1, el 2, exacto. el 3. Vea que esto que está acá. Y, bro, tenemos que hacer disculpe, tenemos que hacer un case por cada una de las opciones. Exactamente, un caso por cada una de las opciones. Es una buena Eso es como el Raptor que había que hacer si era si sí y si no, hacer una variable por cada una. Exacto. Ok, lo que pasa es que el sí, ya como tal, es una estructura de control, pero esa es una bifurcación, o sea, un verdadero falso. Me da dos opciones. Puedo sacarle provecho anidando con el else o el if else, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando tengo muchas opciones a valorar o a evaluar, necesito utilizar el switch. ¿Okay? Digamos, yo lo puedo hacer con if, ¿verdad? Y funciona. Yo creo que al principio o la clase pasada hicimos algo con if. Sin embargo, cuando yo tengo más de 2 opciones o 3 opciones, entonces yo utilizo la estructura de control switch. Ok, entonces recuerden que estas son estructuras de control que me van a, de alguna manera, ir guiando a mí, como yo como programador, a mi solicitud, a dónde quiero actuar. Entonces, por ejemplo, si yo una opción aquí puse que era 1, entonces esto se llama programación imperativa, o sea, yo impero sobre lo que necesito que haga la máquina. Hay otros tipos de programaciones, pero nosotros estamos trabajando con programación imperativa y además estructurada, porque ya estas son estructuras de control, ¿no? No es una cosa hacia abajo, ¿no? Sino que de una vez él va evaluando una por una, ¿no? Y por eso utilizamos el brick, porque si no es esta, entonces, bueno, sí, perdón, más bien si fue esta, se ejecuta y no sigue evaluando las demás. La 2, ni el caso 3, ni el caso 4, ni mucho menos el 5, sino que se va y me devuelve el control del flujo donde termina el switch, ¿de acuerdo? Por eso es tan importante a veces uno, empezando a programar, ir nombrando, ¿verdad? Los finales de cada una de las, ¿Profe? Dime. Entonces, ahí sale como 3 variables que son el número 1, el número 2 y el resultado. Sí, nada más que es solo una variable, recuerda que se llama opción, que puede tomar 5 valores. Solo una. La variable es una, nada más, se llama opción. Y vea usted aquí que es de tipo char. Entonces, ¿y el char siempre hay que ponerlo con 0? Siempre. ¿Usted llegó al principio de la clase? ¿O está llegando? No llegué, pero me perdí. Bueno, voy a hacer una explicación más rapidita nuevamente de por qué este chart está en 0, ¿de acuerdo? Para los que ya la vieron, pues no, voy a hacer un poquito más rápido para ubicarnos. Voy con el Excel nuevamente, que me sirvió como, ok. Vean, dijimos que vamos a representar aquí con estas celdas. Voy a dejar esto ahí. Voy a representar con estas celdas las clases que me permiten leer.
yo definí una variable que se llama entrada, ¿verdad? Entrada, perdón, ahora esa variable entrada yo dije que era de tipo buffer reader. Y al buffer reader le va a entrar como parámetro un input string reader, que es lo que nosotros hacemos en el código, perdón, que es lo que nosotros hacemos en el código con la línea de lectura. ¿Sí? Entonces defino esta variable entrada, y es de tipo buffer reader, pero va a recibir como parámetro un input string reader que va a hacer una lectura de entrada por medio del sistema operativo. ¿De acuerdo? Si no tuviera yo la posibilidad de utilizar esas clases, tendría que hacer por lo menos unas 200 o 300 líneas de código para poder interactuar mi programa con la entrada de las teclas. ¿Por qué? Porque tiene que haber instrucciones para manejar. Imagínense ustedes un case que diga, la tecla Q es esta. ¿Se presiona o no se presiona? Entonces, hay toda una programación dentro de todo eso. Eso ya lo tenemos listo. Entonces, nada más lo aprovechamos. ¿Ok? Entonces, esta entrada va a recibir como parámetro 1. Entonces, vuelvo nuevamente al ejemplo. Pasamos aquí al Excel. Y entonces, el input reader, les decía, si quiero meter la palabra Rafa, entonces, yo le diría en el input, acá, una R. La paso como parámetro al buffer reader que me va a estar señalando entrada. Y entrada está en esta posición de memoria en la RAM. Entonces pasa la R acá. Vuelvo a leer y me le pasa acá a la segunda posición. Vuelvo a leer y me le pasa a la tercera posición. Y vuelvo a leer. ¿Okay? Y me le pone, me pasa, ahí ya decido terminar. Cuando ya hago esa lectura, le doy Enter, inmediatamente Java me le va a poner un carácter de control para decir que aquí termina. ¿Ok? Entonces, esta estructura que se llama un arreglo de caracteres, porque pueden haber arreglos de enteros también, como yo definí que eran char, ¿verdad? O string, ¿verdad? Que un char es un campito y un string es una cantidad definida o indefinida de caracteres. Entonces ya tengo ahí. Entonces, si yo quiero leer nada más un carácter, le digo que necesito esta posición. Los arreglos y los strings en la mayoría de los lenguajes empiezan en 0, o sea, no empiezan en 1. Entonces, esta posición es la que yo estoy recuperando. De ahí entonces que yo cuando hago la lectura en el código, acá, entonces de una vez le digo, aplico esto que dice que me devuelva el carácter en la posición tal, ¿verdad? Entonces ahí sí ya, porque recuerden que la clase pasada me daba error porque no podía estar leyendo. De hecho, voy a quitar esta parte de acá y me va a dar un error porque ¿ahí lo ven? Porque no sabe, aparte de lo que yo leí, tiene un /0 al final. Ok, entonces, ¿cómo me va a leer? Si es tipo char, me está leyendo más de eso. Entonces, por eso es que necesito obligatoriamente leer. Les decía que yo podría leer el segundo carácter. Por ejemplo, yo le pido carácter 1 y ya me estaría dando el /0 si yo leí nada más 1, ¿verdad? Entonces, obligatoriamente vamos a utilizar para leer un carácter esta instrucción cuando estoy trabajando con el buffer reader. Hay otros, por ejemplo, el escáner, que ya es una implementación de escritura y lectura. Y a veces no es necesario, él nada más recupera lo que yo le pida. Pero en este caso estamos trabajando con el buffer reader y el input string reader y generando una variable de ese tipo. Ok. No hay dudas. Entonces buffer input string reader permite como utilizar el switch, digamos que
reconozca varios No, caracteres. el buffer reader y input nada más me lee, me lee de teclado. ¿Ok? Ajá, ok, Me ok. hace lecturas de teclado. Bueno, vean. Yo podría, en lugar, como lo hicimos la clase pasada, en lugar de esta opción que está aquí, esto que voy a valorar en el switch, nada más puede tener valores, carácter entero, ¿ok? No puedo utilizar otros tipos de datos. Bueno, aparte que el byte también lo lee, ¿ok? Entonces, voy a hacer una ligera modificación para poder trabajar esa opción con entero, ¿de acuerdo? Entonces, voy a ponerle acá y le voy a decir, en vez de que sea un char, que esto sea un entero, ¿ah? Perdón, tiene que ser en minúscula. ¿Okay? Ahora sí, aquí hay un problemita, porque ¿cómo leo esto? Bueno, normalmente lo que tendría que leer esa opción, como es de tipo entero, entonces tendría que decir yo, ¿qué opción va a ser igual? Aquí sí tengo que hacer un parseo, integer, punto, le ponemos el acá, y aquí sí voy a leer lo que lee la entrada, ¿ok? Entrada, punto, la lectura y la línea, ¿ok? Punto y coma. ¿Ok? Esta opción ahora es entera, ¿ok? Y dijimos que entrada, como es básicamente una lectura de texto, tengo que aplicarle un cambio de texto a y utilizo esta clase, la integer, y que me pase este texto, me lo pase a un valor entero. Okay, entonces sí, ahí lo único es que ahora ya no estaría leyendo caracteres, estaría leyendo números. Entonces, caso 1, ya no sería un carácter que lea, sino más bien un número, un valor numérico. Y el resultado básicamente es el mismo. ¿Okay? Entonces, esas consideraciones, pues, dependen de ustedes, ¿no? Perdón, sería caso 3, si no me equivoco. Ok, profe. Sí, está bien. Yo tengo una pregunta. Claro, dígala. ¿Puedes subir ahorita a donde está el switch? Dame un segundo, voy a terminar acá para que no me dé error. Sí, ok. Vamos a ver dónde está el switch. Ok. Entonces, el switch no sirve si no está el comando que está arriba de... Bueno, ahorita lo cambió por ese Ajá. parsing, pero si usted lo pone con charts, si usted no pone ese comando, no sirve. Bueno, la idea es que esa es una variable. Y esa variable puede ser de tipo entero o puede ser de tipo char únicamente, digamos, para efectos de nosotros, de introductorio. En este curso vamos a trabajar los switch con char o con entero. Si la variable la defino ya acá como un entero, entonces tengo que hacer la lectura que estamos acostumbrados a hacer. ¿Ok? ¿Qué es? Bueno, aquí pusimos para escoger y luego hacemos la lectura, que sería la lectura del teclado, que me va a leer la representación o el símbolo que yo quiera, digamos un 1, pero eso es un texto, es un carácter. Tengo que pasarlo a que tenga un valor y que sea, en este caso, entero. Entonces, lo que yo leo del teclado con esto acá, se me va a ubicar o asignar en opción como un valor numérico. Entonces, ahora sí, Profe, yo puedo preguntar. Dime. entonces, integer parsing it es para leer los caracteres, Para darle un un para darle significado un valor numérico. numérico, para darle un valor numérico al carácter. Y Y entonces, tengo que y ser ahí muy lo está diciendo. enfático. Perdón, tengo que ser muy enfático en Perdón, esto. Todo perdón. lo que yo lea de teclado es texto, son símbolos. O sea, aquí Ajá, tengo ajá. que tomar esos símbolos y convertirlo a lo que yo quiera trabajar. Si yo trabajé, por ejemplo, si quiero leer, vean ustedes, aquí arriba, estos números que voy a ocupar, que son doble, ¿verdad? Que son de tipo doble, ¿ok? Yo, ¿cómo lo leo? Tengo que hacerle, ve acá, para leer eso tengo que hacerle doble, parse doble, y lo que yo leo de teclado,
tiene que hacer una conversión para que se convierta en doble, ¿ok? Con las respectivas clases. Ahora sí, te escucho. No, y aquello lo asignó a opción. Sí, exacto. Cuando yo lo leo de teclado, y el valor ese queda aquí en opción. Entonces, si yo leí, Ok. por ejemplo, y aquí un 1, cuando me aparece esta instrucción ahí, esto realmente, esta instrucción lo que me pone es a saltar el cursor aquí abajo. ¿Ok? Y entonces yo empiezo 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Yo le ingreso esos datos. 1, nada más, ¿verdad? Obviamente. Me va a quedar aquí en opción eso, y entonces empiezo a valorar. Si es opción 1, ¿qué voy a hacer? Bueno, una suma. Si yo escribí aquí un 2, ¿verdad? Y se convirtió en un valor de 2, entonces voy a aplicar para una resta. Y así consecutivamente con todo. ¿Ok? Y así, y eso sí, acordémonos que tenemos un caso donde tenemos que salir, y en el caso particular utilizamos la instrucción system.exit con parámetro 0. Lo que hace es terminar la aplicación, que sería como darle aquí al botoncito cuando está corriendo. ¿De acuerdo? ¿Más dudas? ¿Cuál es la diferencia entre parsing y char? Perdón. Vea, nosotros en esto, vamos a ver aquí, me voy a salir acá para regresarnos, y eso está bien que lo hagamos, porque estamos aprendiendo, ¿ok? Vamos a irnos acá, donde tenemos la tabla de tipos, acá. Eso ustedes lo tienen ahí, donde dice tipos de datos primitivos. Entonces, esto es un entero, dice que tiene 4 bytes. ¿Okay? 4 bytes son, dime, te escucho. Sí, pero no estamos viendo No nada. está viendo nada, ok, disculpe. Sí, avíseme, porque era que esta, no sé, si no cambio de pantalla, no. Gracias, voy. Ok. En el mismo analito de Java, donde tenemos los tipos primitivos, ok, recordemos entonces que el entero, y es de 4 bytes. ¿Okay? Y el char es de 2 bytes. O sea, tiene 16 bits y este tiene 32. ¿Ok? Entonces, yo podría decir, no, ¿para qué voy a ocupar tanta memoria si lo voy a leer nada más en un número? ¿Verdad? Entonces, perfectamente puedo tomar la decisión de utilizar esto. Igual un byte, ¿verdad? Ya un byte, si voy a leer un número, y entonces ese tipo byte puede ser, ¿para qué voy a necesitar si voy nada más voy a ocupar 8 bits? ¿Sí? Porque no imagínense que es de 0, este sería de 0 a 256. Recuerden que un byte me permite hacer 256 combinaciones, que eso fue lo que vimos al principio de curso, ¿verdad? Y acá con un char tengo 2, entonces ahí tendría el doble, sería 2 a la 16. Es muy grande también, entonces generalmente yo podría escoger, esto es despreciable porque la cantidad de memoria RAM que tienen los equipos es bastante, y funciona de maravilla, ¿no? Con cualquiera, inclusive, bueno, en el caso particular del switch, nada más puedo trabajar los bytes, los enteros y los char nada más. Porque para qué desperdiciar, digamos, si yo no voy a hacer un switch que tenga 1.000.000 de casos, ¿no? Podría ser, ¿verdad? Podría ser. Imagínense ustedes tal vez un análisis de ADN, ¿verdad? Con toda esa cantidad de genes, entonces yo podría hacer un switch con cientos o miles o millones de opciones. Pero digamos que eso funciona de otra manera, pero imagínense más o menos un ejemplo de ese tipo. Entonces, ¿para qué voy a desperdiciar? Entonces, por eso se utiliza nada más el entero y el char para esas cosas. No sé si te queda claro por ahí la diferencia, ¿no? Y esto, les digo, no tienen ustedes que tenerlo en memoria, en sus memorias, si nada más van y consultan la tabla de acuerdo a los requerimientos de su aplicación, qué es lo que ustedes necesitan. Nosotros vamos a estar básicamente trabajando
enteros, dobles y float y char, básicamente. Profe, Esto pues no se usa mucho. Ajá, escucha. en el código, Voy. ¿por qué en una parte solo ponías int y en otra ponías el nombre entero, integer? Ok. Vea que para poder convertir a esta opción en variable de la que yo la definí, vea que yo la definí de tipo entero. ¿Ok? Ajá, ajá. Entonces, para poderla convertir a lo que yo estoy leyendo de teclado, tengo que hacer esta lineacita de código, que es convertir eso que yo leí, ¿verdad? Con el buffer reader y el input-string-reader, hacerle este método, ¿verdad? De la clase entero, que es pásese eso, que es texto, y conviértamelo en entero. Ahora, más adelante yo definí, ven acá, yo definí estas variables, 3 variables de tipo doble. Y por lo tanto, yo no puedo, ¿verdad? Convertir un número que es doble y ponerle aquí que es entero. Si quiere lo podemos poner para que vean que me da un errorcillo. Sí, pero eso sí lo comprendí, pero Ok, digamos, arriba dice int, nada más. Eso es por la forma, digamos, que se programa aquí. dame un segundo. Arriba dice, no, pues no sé por qué no veo el número de arriba aquí. Ahí en opción, bueno, int, opción, solo dice int. Es porque él ya reconoce que estás hablando de entero. Arriba, profe, creo que es el de arriba. Este que están, o este. Más arribita. Ahí, Ese. a la par, es que para referirte entero, eso lo pusiste Ah, ok, int. ya te entendí. Vean, lo que veíamos, voy a nuevamente, estos se llaman tipos de datos primitivos, ¿ok? Pero Java tiene una cantidad de datos que ya están construidos a partir de estos primitivos que ya vienen con mayúscula. Tal vez por ahí viene tu duda. Entonces, acá, esto, si yo lo puedo definir, ¿ve? Yo lo puedo definir, no importa. Lo puedo definir con, no hay ningún problema. Pero esta clase es más grande porque no es primitiva. De hecho, esta clase, vea que yo le doy punto y tiene una cantidad, ¿verdad? De parámetros y métodos, ¿verdad? Que se le pueden aplicar. Por ejemplo, vean, parse in, etcétera. Entonces, con esto estoy ocupando más memoria de la cuenta. ¿Sí? Entonces, yo defino las variables con tipo primitivo y la clase en sí, pues, la defino con clase primitivo y cuando uso la clase, la va a poder tener. ¿Que esté malo esto? No, no está malo. No está malo porque mi realmente opción es de tipo integer. Integer internamente como clase, imagínense ustedes en la teoría de sistema, ¿no? Veo un supersistema, por ejemplo, integer, y dentro de ahí tengo un subsistema que se llama int. Entonces, no hay ningún problema, pero entonces para eso, lo que hacemos simplemente es utilizar los primitivos cuando defino las variables para no ocupar más memoria, porque si utilizo la clase integer para hacer definición de este objeto, ya entonces voy a ocupar un gran volumen de memoria. ¿Por qué? Okay. Porque va a tener todos esos métodos. ¿De acuerdo? Entonces lo haces así para hacerlo más ligero. Más liviano, exactamente, más ligero, como estás diciendo vos. Entonces, nosotros, por lo menos al nivel de esto, y es una buena, digamos, un programador ya experimentado y ve que estás definiendo sin necesidad objetos de esos tipos, entonces no, porque cuando yo llamo básicamente a esta clase double, aquí, que es parte del mismo Java, pues lo estoy llamando nada más para resolver eso, no lo estoy ocupando para tener una variable viva durante todo lo que hablábamos la clase pasada sobre el ámbito de las variables o la vida, ¿no? Entonces, por eso es que lo definimos con los tipos primitivos, ¿verdad? Vamos a seguir trabajando con tipos primitivos. Por ejemplo, yo podría haber definido a esto también como string. ¿Sí?
Y ya entonces, esta acá, ya utilizaría ni siquiera ninguno de estos, nada más podría utilizar opción, ¿ok? Porque esta opción ya sería no un char, sino un conjunto de caracteres. Y la clase string es como un acordeón. No tiene tamaño. Yo le podría haber puesto Rafa o Rafael Martínez Villarreal, todo pegado, todo así grande, y si le puedo pegar más cosas, no importa. Pero esto ya es una clase y guarda mucho. ¿Qué funciona? Funciona. De maravilla funciona. Y para una aplicación de este tipo, ni siquiera es transparente el uso de la memoria. ¿Okay? Entonces, por eso, el asunto está que si recuerden que esta opción no maneja string, maneja char, byte y también maneja enteros. Entonces, por lo tanto, no debería utilizar la clase string, aunque sí podría, porque cuando lo convierto a un simple carácter, entonces sí funciona. ¿Okay? ¿Más dudas? Ok, profe. ¿Estamos bien? Bueno, igual este se llama menú. Vamos a seguir usando ese menú, pero porque, digamos, todo lo que vamos a estar dando resolución nosotros va a ser por medio de menú por el momento, ¿no? Vean que menú nada más es la forma de escoger lo que queremos hacer. En una ventana como esta que estamos viendo, pues lo que utilizo son botones para escoger lo que yo quiero hacer. Pero igual funciona como un menú. ¿Ok? Esto es un menú. Nada más que este es un menú contextual de acuerdo donde le di clic. Pero al final el concepto siempre va a ser el mismo. Lo que hablábamos el martes, ¿no? Lo importante aquí son conceptos. ¿Ok? ¿Qué es un menú? Un menú es un concepto. Se llega a un restaurante y pide el menú. ¿Y qué es? Es una cantidad de opciones para escoger. No es, o sea, los conceptos son genéricos a nivel de la humanidad. Y lo que hacemos es aplicarlo nada más a nuestro contexto en la disciplina, en este caso tecnología de información, pero no es nada que no ya conozcamos, nada más ubicarnos. Y si yo conozco el contexto, voy a hacer un menú, ¿cómo lo hago? Así va a ser un menú, ya puede ser que sea lineal, horizontal o vertical, ¿verdad? Esa es la forma de. Ok, voy a dejar de compartir aquí para seguirnos con ¿dónde está que se me hizo? Ok, con la otra estructura de control. La otra estructura de control. Yo necesito que revisen eso por lo menos pues no es memorizar, pero sí que tengamos clarito los conceptos y luego la estructura de control de flujo, que ya vimos este GIF, yo creo que ya está muy claro. Ahí está ya vimos el case también, con el switch, el case que ya tenemos, claro. Y luego tenemos el while, ¿ok? El while permite crear bucles. Bucles es el sinónimo de ciclos, ¿ok? Y realmente en informática y computación hacemos tareas repetitivas. Y entonces nos sirve montones hacer un programita de manera que se repita constantemente, que es, digamos, por ejemplo, si quiero procesar, yo la clase pasada les decía, si yo quiero procesar 30 empleados, el código va a ser el mismo para el empleado 1 o para el empleado 30 o para el 25. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente hacer un ciclo, ¿verdad? Que me permita a mí procesar a todos. Entonces, utilizamos el while. ¿Sí? Entonces, literalmente, mientras esta condición sea verdadera, entonces yo voy a ejecutar una cantidad de instrucciones o sentencias. Mientras esto sea verdadero. En el momento que esto no es verdadero, entonces no. Esto tiene una ventaja, que si la sentencia es falsa,
no se ejecutan, no entra al ciclo. Vean que el ciclo tiene un inicio y tiene un fin. Y eso es muy importante saberlo, ¿verdad? Porque si no, digamos, si todos en la teoría de sistemas y los algoritmos nos dicen que tiene que ser finito, que tiene que ser empezar y terminar. Entonces, tenemos esa condición a evaluar y también tenemos las sentencias que vamos a tener. Bueno, aquí hay un cálculo del factorial del número de 4, sería, bueno, 4 por 1. Acá se hace el factorial, ¿verdad? Aquí bueno, se generan básicamente las variables y luego esto se va a ir, ¿verdad? Mientras esto sea mayor que 0, como realmente hay algo que va a ir, este temporal va a ir decreciendo, ¿verdad? Con menos menos, va a llegar en un momento en que esto va a ser igual a 0. ¿Okay? En el momento que es igual a 0, esto me va a dar que es falso y ya no se va a seguir utilizando, haciendo, ¿no? Entonces, por ahí es un ejemplo que tal vez no nos puede quedar muy claro porque tendríamos que recordarnos con la parte del factorial. Bueno, no es mucho, pero ahí creo que ahí nos dice que es factorial, ¿verdad? Que es básicamente es 4 por 3 y 3 por 2 por 1, ¿verdad? O viceversa, 1 por 2, 2 por 3 y 3 por 4, ¿verdad? Más o menos eso es lo que nos dice que es factorial, ¿no? Ya es. Okay. Y hay una modificación al while, que sería el do while. El do while dice literalmente, haga. O sea, no me evalúa nada, nada más dice, haga. Entonces, hago las instrucciones y al final hago la consulta. Esta tiene una ventaja, que por lo menos garantiza que se ejecute al menos una vez el ciclo o conociendo de que es que aquí ya se determina que la condición es falsa y ya se sale del ciclo. O sea, el ciclo se va a ir ejecutando cuantas veces se mantenga, ¿no? Vamos a trabajar con el do while. Voy a... ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me perdió? Es como caminar rápido. Sí, me cuidado. Denme un segundo para ubicarme. Array, que tal vez aquí. Arreglos y caracteres. Ok. Vamos a tratar de implementar esto. Voy a irme acá y generar uno nuevo. ¿Sí? Cuando ustedes compilen, eso alguien preguntaba ayer. Profe, otra vez dejó de compartir. Perdón, gracias. Qué duro, ¿ah? Ok. Cuando ustedes compilen, ¿verdad? Le dan compilar, ¿sí? Y no tienen errores. Inmediatamente se guarda de automático. Vean acá que ya los dos disquitos estos que aparecen ahí, o sea, no hay necesidad de estar guardando porque una compilación por lo menos viene, por defecto viene así, ¿verdad? Entonces, acá no hay ningún error. Lo único es que no veo las líneas, pero sé que eso se puede ver ahí. Voy a ver si lo puedo ver porque sí es importante que se presenten las líneas. Creo que aquí en Tools, si no me equivoco. Vamos a darle a este muchacho que está entrando en Option. Me tiene que aparecer qué lentitud este tarro está un poco lento, ¿verdad? Vamos a ver. Ok, aparece este cuadro diálogo y donde dice el editor, vamos a ver si me da la opción de show. Está bien, vamos a ver, tiene que ver. Vamos a ver dónde.
Está muy lento esto, pero un lugar donde yo le puedo decir que aparezcan las líneas de código. Marcos lenguaje. Este código de completición pueden ponerlo todos. Si quieren le dan todo, que le despliegue todo esto para que cuando usted vayan escribiendo se vaya. No sé para ver por qué no me aparecen las líneas de código. Aquí está, dice presenta las líneas de código. Las líneas con tip. De ahí debería aparecer. No sé por qué no aparecen. En el caso particular mío. Aplicamos. Y debería aparecer las líneas de código por aquí. No sé si a ustedes les aparece. ¿A ustedes sí les aparece en esta versión? A mí sí. Sí. A mí también, profe. Debe ser algo raro ahí cuando se... Porque sí Profe, las he visto, sí las estuve viendo. Debe ser a la eh, hora eh, de compartir. Bueno, entonces voy a hacer uno nuevo para trabajar en los ejemplitos esos, ¿no? Voy acá. Igual, ocupo que me vayan consultando si tienen alguna. Le vamos a poner ciclo, perdón. El ciclo, el primero que estaba era el while, ¿no? Ciclo while. Dice que no puedo, ya existe. Vamos a poner entonces. No me acuerdo haber hecho eso, ¿por dónde? Bueno, entonces voy a hacer esto que sí es permitido aquí. Así se va a llamar mi proyecto con un guión de pie, ¿no? Voy a cerrar este menú. Y aquí ya tengo la carpeta, o sea, el proyecto. Y aquí donde dice paquetes, la fuente de paquetes, voy a crear la nueva clase principal. Y aquí le voy a poner el mismo nombre, les dije, ¿verdad? Por el momento. Ciclo. En algunas versiones anteriores a estas no había que hacer esto. Inmediatamente cuando ustedes creaban el proyecto, generaba la clase del mismo nombre del proyecto. ¿Okay? Para empezar, pues bueno, ya después uno, cuando empieza a crear módulos y módulos de un sistema, entonces de nada más al final tiene que hacer una clase que llame a todos lo mismo, una clase principal, ¿no? Ok. Vamos a, digamos, vamos a hacer solución. Vamos a imprimir los números digamos, del 1 al 100, los números pares del 1 al 100. Esa es la solución. Entonces, para imprimir los números yo podría hacer lo siguiente. Bueno, si me dicen a mí que imprima eso, entonces yo tendría que hacer primero, como son enteros, yo voy a hacer número par. O número nada más. ¿Okay? Y tendría que ir a pata, ¿verdad? Haciendo un una salida. Y aquí imprimiría, por ejemplo, número, en este caso yo podría poner número que empiece en 0, perdón. Okay. Y entonces yo podría poner el número más 2. Yo le podría poner, número va a ser igual
a número más 2. ¿Ok? Y así estaría yo, control C, perdón. Imagínense ustedes que este me estaría imprimiendo. Bueno, aquí vale el número, ya valdría 2, aquí valdría 4, ¿ok? Hasta, digamos que 100. Voy a ir a ROM, lo pongo como proyecto principal, ¿verdad? Sitio wide. Y lo compilo. Acepto, y por un montón de tiempo. Y no lo veo aquí. Dame un segundo a ver qué está pasando aquí. Muy lento. Está pegando esto. Vamos a ver. No me está dando el. Hasta ahora lo estoy viendo. No sé por qué me ocurre eso. ¿Ok? ¿Lo ven? 2, 4, 6, 8 y sería hasta el 10. Ya sé qué debe ser. Dame un segundo que no lo puedo ni agarrar. Problema con esta cosa, hombre. Ahora no puedo ver eso. Dame un segundito a ver si resuelvo esto. ¿Dónde está la salida? Ok. Tal vez así se me funciona. Si se pierden con las ventanas, aquí en Windows hay una forma que dice resetear las ventanas. Entonces le dan acá y se pierde. Ahí viene reseteándose otra vez y aparece. Y qué bandido, no me apareció el. Bueno, vamos a correrlo a ver qué pasa. Ahora sí. Entonces, esta. Profe, Dime, le escucho. es que Hola. eso no lo estoy entendiendo mucho, esa parte que acaba de No, explicar. ok. Estoy resolviendo. Está bien. Eso es lo que yo necesito. Que usted en el momento que diga, no me parece que está haciendo, de una vez lo diga. La solución al problema que estoy encontrando es, si me dicen a mí, imprímame todos los números del 1 al 100 pares, ok, ese es el dominio del problema. La impresión de los números pares del 1 al 100, ok. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Está bien, ok. Yo lo puedo resolver de esta manera. Podría entonces decir, ahora voy a imprimir el número, lo empiezo en 0 y luego lo voy mostrando con esta instrucción. Entonces, esta vale 0. 0 más 2 es 2. Entonces imprimo el 2. Aquí. Profe. ¿Cuánto vale ahorita el número? El número ahorita vale 2. Ahora, número más 2 va a ser igual a 4. ¿Ok? Y entonces, eso es el resultado de que me imprima por el momento esto, 2, 4, 6. ¿Ok? Esa es una solución perfecto, valedera, pero tendría que escribir cuánto system out print ln número igual a, tendría que imprimir básicamente de ahí 50 números, ¿no? 50 veces eso. Sí, me voy a entender la solución, que no es la mejor, pero Sí, funciona. sí, profe. Ok, entonces, ¿quién necesita hacer eso? No, ¿para qué voy a? No, jamás. Imagínense que me pidieran hacerlo del 1 al 10,000, entonces tendría que escribir
10,000 veces esa línea, ¿verdad? Para poder imprimir los números o mostrar los números pares. ¿Ok? Entonces, no, eso no me sirve, no es una solución, es una solución, pero entonces para eso existen los ciclos. ¿Ok? Entonces voy a poner una variable que se llama también de tipo entera, no importa, la voy a poner ahí abajo y le voy a poner contador. ¿Ok? Contador va a ser mi variable que me va a determinar cuándo parar mi ciclo con el ciclo while. Entonces, el while dice, escriba while, abre paréntesis, abre llavecitas, siempre inicio y fin, y aquí ustedes le pueden ir poniendo para el principio, fin del while, ¿okay? De este while. Y aquí, ¿qué voy a poner? Mientras contador sea menor o igual a 100, ¿okay? Este contador tengo que ponerlo, me dice que me está dando error porque dice que no está inicializado. Oja, no debe ser inicializado, entonces lo inicializo. Así, lo voy a poner en 0. Este 0, por elegancia, no lo puede hacer así, ¿verdad? O lo puede poner pegado. Eso depende del apurado que uno esté, ¿verdad? Desarrollando, pero así queda, digamos, elegante, ¿no? Entonces, ahora sí, voy a decir, mientras este contador sea menor o igual a 100, entonces yo voy a imprimir. Entonces, en los números. ¿Ok? Quito acá. Y lo que yo voy a imprimir acá sería número, lo que habíamos hecho antes. Número que va a ser igual a número más 2. Y contador va a ir aumentando, ¿sí? En 1. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo empecé en 0. ¿Sí? Entonces, ahí le voy a ir aumentando. Número va a ir tomando el valor y se va a ir. Vamos a ver qué solución tiene. Ok, vamos a correrlo. Primero tengo que ir a run. No, ya lo había corrido, ¿verdad? Sí, ya lo había corrido. Okay. Vamos acá. Nunca fue igual a 100. Menor o igual a 100. Ah, perdón. Siempre va a ser menor o igual. Siempre va a ser mayor o igual. Bien, sea menor o igual, ¿no? Sí, menor o igual. ¿Por qué me imprimió eso? Ah, bueno, sí. Vamos a ver qué pasa. Se me hizo 16, 20, 32. Ajá, ok. 52, ahí va bien. Lo único es que, vamos a ver. Aquí debería 100 mientras sea menor o igual. ¿Por qué no me está dando? A ver. Profe, es que usted puso que pusiera 100 números pares. O sea, ahí lo está poniendo 100 números pares. Ah, sí, tiene razón. Pero Sí, tendría que bueno. ser menor que... sí, estaría 100 números pares. Pero sería del 1 al 100, entonces tendríamos que ponerlo a 50 aquí, ¿no? Pero sí tiene razón usted. Aquí la interpretación que está, la lógica que yo quería poner no es la misma que estoy aplicando, porque aquí me van a salir los 100 números pares, que sería hasta 200, ¿no? Hasta Hubiera puesto entonces una validación para que hasta que el número par fuera 100, entonces ahí parara. el número par, sí. Aquí entonces podría pretender, aquí sí, aquí mismo lo puedo hacer. Ni siquiera este contador, pero sí, ya no me... Profe, Aquí lo ahí, podría poner así igual, para que funcione, ¿no? La naturaleza es imprimir los primeros 100, los números del 1 al 100, entonces con el contador, sí, ahí funcionaría y me lo imprimiría como lo estamos pidiendo. Si no, sería como lo que vos estás mencionando, ¿ok? Ahí estaría hasta el 100. profe, Profe,
también pudiera poner contador y número ahí para que tanto contador y número hasta 100. Bueno, o solamente número para que Sí, llegue hasta 100. acuérdense que ahí tendría que ser O, ¿verdad? Porque no es, bueno, lo que yo quiero con el ejemplo es demostrar, ¿verdad? Básicamente que el Y, y aquí lo voy a volver a correr ahora porque sí me está dando el 102, porque les puse igual, entonces el ciclo entra siempre. Vamos a volver otra vez. Ok, ahí sí me trabaja con el 100. Okay, ahora sí vamos a revisarlo. Profe, Dime. ese contador no se puede cambiar por número. Sí, sí se puede, nada más que aquí tendría que poner el número, ¿verdad? Pa- Y funciona bien. Lo único es que generalmente yo tengo que tener control sobre la variable bandera que llamamos, ¿no? La variable bandera es cuándo debe parar, ¿ok? Y se manejan de manera diferente. Digamos, yo sí le puedo poner número, como vos bien lo estás diciendo. Lo único es que esto que está acá, ¿verdad? La variable bandera, por convención debe ser diferente a lo que yo estoy procesando, ¿ok? Para que no haya confusión. Pero sí igual funcionaría. Si yo le pongo aquí número, el mismo número se va a ir manejando aquí y aquí tendría que ponerle número. Pero veamos, a mí lo que me interesa ahorita es ver básicamente cómo funciona el while. El while es un ciclo, ¿verdad? Que va a tener tantas iteraciones como lo permita la evaluación o la valoración de la parte que está entre paréntesis. ¿De acuerdo? Profe, Dime. pero entonces ahí en while se podría poner número menor o igual a 100. Ahí sí funcionaría. Sí, también funciona. ¿Ok? Lo que le estoy diciendo es que por lo general, esto que está acá, evaluación, o la bandera que uno llama, ¿verdad? O el contador, lo que me va a permitir es llevar un control sobre el while, que no tiene mucho que ver con el proceso, porque aquí pues precisamente lo que estamos trabajando son números, pero muy probablemente yo podría poner un rótulo, ¿no? O podría poner todo un conjunto de instrucciones que se pueden hacer dentro del while repetidamente. ¿De acuerdo? Entonces, Profe, sí, en la variable de número, ahí se puede poner más 2 para no ponerlo en system out print. a ver, vos decís que antes de hacer esto, que sería lo mismo, yo podría hacer esto. Sí, el que está arriba, no sé si sirve. Vamos a ver. Esto que está acá funciona y hace lo mismo, ¿verdad? Nada más que recuerden que yo puedo construir instrucciones, ¿verdad? Complejas, digamos, de alguna manera, dentro de ahí mismo, ¿verdad? Vos decís que el que está arriba, a ver si me hace Sí, no la entendí entonces. sí, el que puso ahorita, pasarlo arriba, Ponerlo pasarlo aquí, arriba, sí, o sea que número igual a 2, ahí. más 2. No, porque acuérdense que ahí no funcionaría porque es aquí adentro donde se hace la acumulación. Aquí afuera, ya una vez, acuérdense que el flujo viene por aquí. Vendría por acá, aquí entra y este flujo se repite. Ah, ya entendí, no está dentro del ciclo. No está dentro del ciclo, sí señor. Esa es la mejor forma de decirlo. ¿Okay? Entonces, independientemente que sea así o que esté acá, pues va a estar dentro del ciclo. Importante decir que lo que esté dentro de la llave inicio y fin del ciclo se va a repetir, ¿verdad? O se va a iterar tantas veces esto sea verdadero. ¿Okay? Mientras esto sea de true, Profe, entonces dejas esa variable igualada a 0 afuera del ciclo por si esa... se iguala a 0 porque si no, no sabe por dónde empezar. ¿Ven?
Si yo te doy acá, me va a dar un error. Aquí. Dice que no está inicializada. ¿Verdad? Variable número no puede ser inicializada porque no tiene ningún valor para empezarle a sumar 2. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que necesitamos decir que empieza en 0. Ahora, si yo le digo que empieza en 1, ojo, ahí es diferente. ¿Ok? Porque entonces ya no me imprimiría los números. Ya no me imprimiría los números pares. Vamos a esperar que tome ese poquito. ¿Ok? Ahí estaría imprimiendo los números impares. ¿Verdad? Porque está empezando en 1 y estoy sumando 2. O sea, yo lo puedo inicializar en cualquier número que quiera. Sí. Usted lo puede inicializar en el número, no el que quiera, el que usted necesite. ¿Sí? Bueno, sí. El que usted necesite. Pero usted inicializa las variables como usted las necesita. ¿Ok? Por lo general, pues uno las ocupa cuando trata de, digamos, de contadores, siempre es en 0. Si lo quiere digamos, que vaya de 1 en 1, ¿no? Profe, Profe, siempre hay que agregarlo de contador más. Sí, este contador más es lo mismo que yo hiciera que ustedes supongo que ya lo vieron por ahí, que es igual a decir que es contador más 2. Perdón, más 1. Esta expresión que está acá es la misma expresión de decir contador más. ¿Ok? Y lo que va a decir entonces es, contador ahorita vale 0. ¿Ok? Cuando vuelva a la siguiente iteración, ya contador no va a valer 0, sino vale 1. ¿Verdad? Vuelve a entrar y la segunda iteración ya contador no vale 1, sino va a valer 2. Y ahí va a ir, por eso se llaman contadores. En unas literaturas van a encontrar como acumuladores también. Que el concepto pues es muy parecido. La gente los maneja de manera transparente. Pero para que sea un poquito más elegante nosotros, cuando queremos sumarle 1 a la variable, entonces vamos a hacer contador la variable. ¿Ok? Y da el mismo resultado. Sí, profe, entonces eso es como 1, 2, 3 hasta llegar hasta 50, ¿es eso? Exactamente, hasta que sea Ya. menor que 50, ¿verdad? El contador. Entonces yo le voy a decir, vaya avanzando, creciendo. Cuando sea menor que 50, entonces se sale, ya no entra el ciclo y me queda aquí. ¿Ok? profe, Escucho. y si usted quisiera imprimir el 1, ¿desde dónde debería iniciar? Desde el 1, entonces ya no le podría sumar aquí 2, si no le sumo 1. Y entonces empezaría 1, 2, 3, 4, que sería, digamos, hasta que contador sea 50, ¿no? Profe, Señor. en while se puede poner un AND también. Claro, sí, claro, por supuesto. Pero entonces ahí se imprimirían todos. Un AND o un OR. Aquí, Digamos, dos todas condiciones. las instrucciones lógicas, aquí, ¿verdad? Las puedo poner. Nada más que yo tendría que hacer, por ejemplo, evalúe esto, ¿sí? Evalúe esto, y aquí yo le pongo, recuerden que el AND es un ampersand, ¿no? Y evalúe, digamos, qué sé yo, número sea, digamos, también menor que 50 o 100, no sé. No sé, eso depende mucho, ¿no? Aquí yo puedo construir entonces todas las validaciones necesarias que ocupe, ¿no? O le puedo poner un ampersand o le puedo poner un O, ¿verdad? Bueno, en el caso particular es que para que sea true, recuerden que el AND tiene que ser verdadero, ¿no? ¿Okay? Porque verdadero o falso da falso. En las tablas de verdad del AND. Ahora, si yo hago acá, ¿qué se me dice? Dame un segundito a ver si no localizo. No encuentro el palito este. ¿Ok?
Recuerden que esos palitos, eso es un O, ¿ok? Entonces, cualquiera de los dos que sea verdadero, ¿verdad? Entonces, uno u otro me va a dar verdadero. Entonces, yo defino qué es lo que yo necesito acá. Pero eso es de acuerdo a mi necesidad, ¿de acuerdo? Y puedo ir construyendo expresiones, digamos, tan grandes como yo las requiera. Puedo hacer 3, 4, 5, ¿verdad? Eso no hay ningún problema. Igual en el if también puedo hacer este tipo de expresiones, ¿verdad? Por eso la necesidad de que ustedes manejen bien las tablas de verdad. Porque así ustedes pueden decir, puedo hacer una negación, ¿verdad? Acá podría decir que esto, mientras esto sea diferente, ¿no? Mientras esto sea diferente, entonces, en el momento que es igual, entonces ya en el momento que esto sea diferente, va a dar true. En el momento que ya sea igual, entonces ya no va a dar verdadero y va a dar falso. Entonces, todo ustedes pueden ir construyendo y por eso, pues debemos conocer. ¿Alguna otra duda? Eso sí, los paréntesis, pues hay que manejarlos bien, ¿okay? Para tener un control. ¿Alguien con más dudas con el why? Ok, vamos a ponerlo al revés. El why, al revés, por decirlo, el do while, lo que me hace es trabajarlo, no importa. Entonces vamos a hacer lo siguiente. El do while empieza do, ¿verdad? Abre paréntesis. Pues básicamente, evalúa al final. Lo único es, vean que me da un error aquí, porque este sí tiene un punto y coma. ¿Ah? Entonces el do me va a prácticamente hacer lo mismo. ¿Ok? Pero no me pregunta. Inmediatamente él lo hace. Este es. ¿Ok? Vamos a ver si aquí, donde lo avance, que sea mayor que. Aquí le voy a cambiar esto. Okay. Contador mayor que 50. Contador todavía no es mayor que 50 porque la primera vez apenas vale 1, ¿verdad? Entonces debería imprimir por lo menos el número, voy a ponerle aquí otra vez 2 para que sigamos imprimiendo los pares. ¿Ok? Entonces, acá me hace la instrucción esta, ya número va a valer 2, imprime el 2, aumenta el contador vale 1, ¿ok? Y resulta que aquí contador no es mayor que 50 y se debería salir al siguiente control después del while. ¿Okay? Entonces, si lo corro ahí, muy probablemente me imprima el 2 y estaría obligando nada más a, ¿lo ven? Me imprime el 2 y se sale del sitio. Precisamente porque ya hay no contador en este caso, contador no es mayor que 50. Ahora si lo dejo como lo tengo, entonces pues lo corro nuevamente. Y el resultado básicamente sería el mismo. ¿Ah? ¿Vemos la diferencia? Ahora, cuando yo ocupo un do while o cuando, pues prácticamente son transparentes, pero en algún momento necesito al menos realizar una vez el ciclo. Entonces, cuando yo necesite en algún momento realizar una vez el ciclo, entonces utilizo el do while. Y la diferencia es que el do while al final tiene un punto y coma. El anterior, el while, aparte que no lleva un do, nada más lleva un cierre. Profe, ¿Ve? es que tenía una preguntilla. ¿Por qué los operadores, digamos, en lógica, los operadores lógicos y o se ven diferentes a como aparecen aquí?
Sí, bueno, Porque, la lógica tradicional, la matemática, hay muchos tipos de lógica. Está la lógica booleana, ¿verdad? Que es el true o false, que al final se traduce con ceros y unos también. Un false es un cero y un true es un uno, ¿no? Igual te podría decir que en el álgebra tradicional hacemos la multiplicación con un punto o simplemente cuando no hay nada se multiplica. Aquí son particularidades del lenguaje. ¿Okay? Casi que todos los lenguajes pues se manejan con su propia particularidad. Yo te podría decir que en la mayoría de los lenguajes de computación, funciona de esta manera. ¿Ok? ¿Y de dónde viene eso? De la lógica tuya es conceptual. Vos tenés que conocer el concepto. La aplicación, usted va y busca el lenguaje, ¿verdad? Cómo el lenguaje maneja los operadores, ¿verdad? Tanto los relacionales como los lógicos. Usted tiene que irse, a ver, generalmente Java es un lenguaje de muy alto nivel que ya ha involucrado, pues fue construido cuando ya hubieron muchos, ¿verdad? Entonces, creo que si usted maneja Java, maneja C++, maneja en tecnología web, eh, eh, JavaScript, ¿verdad? PHP, el mismo Python, todos tienen una forma muy similar de manejar los operadores relacionales también como los lógicos. Son muy parecidos. Entonces, esa es, diría yo, la respuesta, porque sí es una cosa valga conceptual y muy probablemente van a encontrarse lenguajes que tienen un AND, ¿verdad? Una AND, ¿verdad? Para decir que es un I lógico. Pues aquí van a ser un poquito diferentes y para eso tenemos las referencias de los manuales, para ubicarnos. Pues a mí nos queda otra. Ahora, si usted necesita, si lo contratan a usted para programar por ejemplo, en Julia, que es un lenguaje muy nuevo y que tiene algunas características ahí, usted se va al manual y usted dice, bueno, ¿cómo puedo hacer un AND en Julia? Bueno, se va al manual de referencia y lo encuentra y ya sabe cómo hacerlo. Lo importante es que usted debe tener conocimiento de que existen ese tipo de operadores para poder hacer eso. Ok. ok, profe. Tenemos entonces, ahora sí, ¿cómo voy a manejar esto? Ok, voy a irme nuevamente a el menú. Okay. Voy a irme nuevamente al menú. Y entonces, si yo quiero repetir esta operación de suma y resta y que se mantenga ahí el menú activo, entonces yo tengo que estar haciéndole un ciclo a todo eso, ¿verdad? ¿Me doy a entender lo que queremos hacer? Quiero que este menú, cuando yo lo corra, y que no me funcione una única vez, porque ahorita yo lo corro acá y me sale el menú y algo tengo que hacer con él. Okay. Perdón, estaba corriendo el anterior. Eso es importante. Tengo que ir aquí y decirle que voy a correr el proyecto. Por si no le queda en memoria el anterior. Entonces, me compila entonces, lo que me va a tirar acá, básicamente son las opciones. Y yo tendría que escoger, pero cuando termino de escoger, se me muere la aplicación. A excepción de que yo la quiera suicidar, ¿verdad? Dándole salir, ¿verdad? La opción 5 y ya me lo mata, ¿verdad? Entonces, si yo quisiera que ese permanezca hasta cierta, que yo necesite, digamos, que sea repetitivo, entonces tendría que ponerle, ¿okay? Tendría que ponerle todo
dentro de un ciclo. Nada más que necesitaría manejar un tipo de variable que sea, digamos, que me permita a mí decir, ¿quiere seguir haciéndolo? ¿Ok? Entonces, ¿qué necesito yo? Bueno, voy a necesitar una variable. En este caso voy a poner una variable de tipo char que me diga sí o no. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Pero es que tengo que darle equals. Un string de tipo equals. Ok, vamos a primero que todo quisiera que me dijeran si entienden lo que quiero hacer, porque si no, entonces no tendría sentido. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces la idea es repetir todas esas líneas un ciclo hasta que yo quiera. ¿Cuándo quiero? Que haya una consulta que me diga, ¿usted desea continuar sí o no? Procesando, ¿no? Entonces, si yo tuviera 100 empleados, entonces empezaría a procesar. Cuando voy por el 50, yo le diría, ya no quiero seguir porque ya tengo esos 50 y más tarde sigo con otro, entonces no sigo procesando. Okay, entonces, en el caso particular aquí vamos a repetir ese ciclo a gusto. En lugar de utilizar un contador, vamos a consultar si quiero seguir. Ok, entonces, voy a empezar. Como la primera vez necesito que sí ocurra, porque no tendría sentido consultar si quiero hacerlo o no, si lo estoy haciendo. Entonces voy a empezar con el do, ¿verdad? Entonces, empiezo con esto y al final, ¿dónde termina? Por eso es importante que aquí termina mi switch, ¿verdad? Entonces, voy después del switch, cierro ahí. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Me lo metió solo. Para ver. Voy a devolverme porque si no me parece que me haya hecho eso. Aquí, este sería entonces, esto es importante, fin del main, ¿verdad? Y este sería el fin. Esto sí yo considero que sí sería bueno que ustedes lo hicieran. Fin de la clase. Ahora sí, cuando yo ingreso el do aquí, el do, debería de ver aquí un while. Sería punto y coma y aquí trataría de colocar una instrucción. ¿Qué instrucción? Bueno, voy a leer una, voy a poner acá una variable de tipo char que se llame continuar. Podría ser continuar y le voy a poner que sea igual, ojo, que sea igual a ese minúsculo. Entonces ya tengo inicializada la variable continuar que es de tipo char. No importa, este do se va a ejecutar y voy a preguntar aquí al final. Antes de este while, voy a poner una consulta. Si yo quiero continuar. ¿Okay? Entonces, desea continuar. Pongo un simbolito de pregunta, un espacio. ¿Okay? Y voy a hacer una lectura de continuar. Entonces, continuar es char, recuerden. Continuar va a ser igual a
Recuerden que voy a leer entrada, porque entrada punto. ¿Qué se me dice? Ajá, punto. Char arts, que era que decía, ¿verdad? O arts. Se me dice. Arriba, creo, de primero. Aquí está, qué barbaridad. Ni con lentes veo, gente. ¿Sí? Aquí me está dando un error. Profe, Dime. chart art no va dentro de Redline. Sí. No, no. Pero, dame un Es por segundo. el paréntesis el error. Dame un segundo para ver. Tengo este paréntesis. No, entrada. No, ahí me estaría dando. Es por la lectura, creo, pero ¿por qué no me está dando? Ah, no es porque no le he puesto el 0 o algo así dentro del chart. Sí, claro. Gracias. Sí, no, pero ahí sigue dando la rosilla. Ah, sí, sí, sí. Aquí lo que pasa es que tendría que leer, decir que continuar, punto. Tengo que hacerla de tipo string, no me va a funcionar. Porque tengo que preguntar qué es igual, igual. Vamos a ver si me da el chance. En esto, no. Denme un segundo porque no encuentro. Pues, aquí me sigue dando continuar. ¿Por qué no me está dando? Entrar, reline. ¿Por qué? Continuar si es char. Vamos a ver. Voy a ver, a revisar el ejemplillo que les había enviado. Ustedes lo tienen ahí, tal vez. Yo se los envié ayer en la tarde. A ver si dónde está. Porque algo está pasando ahí con él. Es el asunto con él. Profe, yo lo estoy viendo y tiene un paréntesis y demás. Usted, Tengo un paréntesis y demás. sí, es chart 0, bueno, entre paréntesis 0 y 2 punto y coma. Y usted tiene el paréntesis y luego un paréntesis más y después el punto y coma. Sí. Y ahí donde está el problemita. Voy a compartir nuevamente para estar con ustedes. Sí. Ahora sí. Tenemos un paréntesis y demás. Tienes toda la razón. Ok, entonces vean que vamos a ver qué pasa. Aquí estoy preguntando que si continuar es igual a esto, ¿no? Entonces, si es sí, ¿verdad? Debería irse. Cuando yo leo continuar y le doy sí, vamos a seguir calculando, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito esto para correrlo. Ok. Entonces, yo por ejemplo le doy 1 para sumar, ¿verdad? Entonces 3, 4, y me devuelve el resultado, ¿lo ven? El resultado de la operación es, desea continuar, si yo le doy que sí, ¿verdad? Me vuelve a salir nuevamente el ciclo, me vuelve a aplicar el ciclo, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que le voy a restar 4 menos 2. ¿Okay? Deseo continuar, le doy que no.
Entonces, me se saca. ¿De acuerdo? Entonces, estoy Profe, repitiendo. una pregunta. Ajá. En dado caso, que un ejemplo, que en vez de una S, usted quisiera poner la palabra completa sí, en la parte de chart se pondría también la posición 0, bueno, y la 1, para tener No. tanto la S y la I. Si vos querés trabajar con una letra, con un carácter SI, tendrías que trabajar con un string y no un char, porque un char representa nada más un carácter. ¿De acuerdo? Ahora, Ya. aquí hay un problemita, porque ¿qué pasa si el señor o la señora quiere usar esto y tiene el teclado en mayúscula? Entonces tengo que manejar los dos estados. ¿Ok? Que si yo le di continuar con eso o le di continuar. De hecho, yo me voy a asegurar de que va a entrar, ¿verdad? De hecho, continuar en este momento lo estoy inicializando en eso, pero digamos para saber que va a entrar una vez. Me voy a asegurar de que esto se ejecute una vez. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Bueno, ahí tendría que valorar continuar dos veces, que sea con mayúscula. ¿Ok? Y aquí entonces tendría que hacerle un ampersand y volver a preguntar que los dos ya sea control C. Yo creo que eso no hay, vamos a ver. Eso mayúscula. Para que sea verdadero, los dos tendrían que hacer, entonces tendría que yo hacerle aquí un no, ¿verdad? ¿Ok? Entonces esta expresión me tiene que dar positivo. O sea, si va a ir con S minúscula o con S mayúscula. ¿Okay? Recordemos que nosotros, como analistas de sistemas, no tenemos que dejar nada a que se pueda asumir. De hecho, Otra cosa, profe. Dime. Sí, un ejemplo. Aquí solamente estamos validando de que si presiona S, continúe, pero no de que si presione N, o sea, de no, no continúe, porque puede presionar D, F, cualquier letra, igual no para. Entonces, ve aquí, me la puedo jugar de esa manera y me parece muy, muy, muy importante tu apreciación. ¿Desea continuar? Entonces le pongo S para continuar. Puedo poner en mayúscula. ¿Sí o no? Independientemente, el señor ve una S o no, pero él va a continuar siempre que se dé esta condición. Si yo como dices vos, si le meto una F o le meto un número, no entraría. Entonces es como que fuera uno. ¿Ok? Ahí con solo eso, entonces, ¿desea continuar? ¿Sí o no? O le puedo poner todavía con más precisión. Si desea continuar, escriba una S y si no, una N o algo así, ¿no? Pero sí creo que es importante. Profe, Dime. ¿desea continuar sí o no? Ok, sí. Podemos hacerlo con sí o no, pero ya no, entonces tendríamos que trabajar esta variable de tipo chart. ¿Ok? Ojo. Y ahí, si quiere lo hacemos. Vamos a hacerlo. No, profe, yo creo que lo que se refería al compañero es de que se puso sí y no, y sería sí o no. Ah, ok, sí o no, perdón. Gracias. Okay. Vamos a hacerlo de la otra manera, evaluando una variable que ya no sea char, porque yo también podría evaluar con numérico. Podría decir, si quiere continuar, digite un 1. Y si no quiere continuar, pero eso confundiría un poco con las opciones que tiene el menú, que va de 1 a 5. Entonces, vamos a cambiar esto por la utilización de una variable, y entonces ahí de una variable tipo string, y ahí sí podría poner sí o no. De hecho, la gran mayoría de los sistemas robustos, cuando usted quiere hacer algún tipo de configuración, le dicen escriba, bueno, generalmente está en inglés, yes o no. Si usted pone una Y, le vuelven a preguntar, ¿está seguro? Pero si usted pone yes, no le vuelven a preguntar, ¿verdad? Cuando uno quiere hacer algún cambio de configuración en una plataforma, por ejemplo en Linux, o en un sistema de estos muy robustos, bancarios, cuando se va a hacer un cambio,
se aseguran de que ese cambio realmente la gente lo quiere hacer y que no esté confundido. Entonces le preguntan que escriba la palabra completa. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Entonces vamos a implementar esto con una variable de tipo, y ahí sí yo creo que nos la vamos a jugar con otro. Entonces vamos a decir que continuar ya no va a ser de tipo, sino va a ser de tipo de la clase string. La clase string ahí está en el manualito que ustedes tienen ahí. ¿Ok? Ahí ya tengo. Esta creo que la clase string acepta caracteres de este tipo. No lo acepta. Barcelona. Le faltó el igual, profe. Sí, tiene toda la razón. Ok, ahora sí. Porque cuando estoy hablando de cadenas, vamos a trabajar con dos comillas. Y cuando estoy hablando de char, vamos a trabajar con una comilla. Recuerden, por lo menos en Java. En Python le da igual Chana que Juana. Puedo trabajar, si le escribe dos comillas o uno, entonces, para que lo tengan presente, que sí hay que buscar uno a veces la referencia, porque cuando se trata de programación hay que buscar realmente, si no conoce uno, buscar cómo es que se maneja. Ok, entonces aquí ya me está dando un problema. Aquí ya no tendría que leer, ¿verdad? Con el primer campo. Y aquí sí creo que vamos a tener que hacer lo siguiente. Continuar punto. Tengo el equal. ¿Sí? Entonces yo le tendría que poner que si es igual a sí minúsculo, ¿sí? Entre, espérate para ver. Sí, creo que sí. ¿Cómo cuesta estar trabajando con lenguajes diferentes? Okay. Ya casi. Sin mayúscula. ¿Ok? La ventaja de trabajar con los tipos de datos ya que no son básicos es que tienen muchas opciones. Ustedes vieron ahí, por ejemplo, y yo puedo preguntar que si continuar es igual a este o si continuar es igual a así mayúsculo, entonces va a seguir trabajando. ¿Ok? Entonces, ahí, y además que no tendría que estar leyendo el primer carácter del que leí en el buffer reader. ¿Profe? Dime. Disculpe. Y si la persona llega y pone ahí sin mayúscula y una y minúscula. Le vuelve a repetir entonces otro O aquí, que me parece saludable hacerlo. Acá. Oye. Perdón. Voy a copiar todo aquí y nada más le decimos que es igual a y si tuvieras que manejar otro, no hay ningún problema, ahí lo vas poniendo, porque acuérdense que lo es cualquiera de ellos, me va a dar uno, otro, ¿verdad? Me va a dar true. Y así funcionaría. En el rótulo no lo cambió. Sí, en el rótulo habría que poner aquí, sí. ¿O no? Y aquí entonces, vamos a ver, porque a veces la lógica de nosotros, la que uno implementa, uno cree, a veces se la cree doña toda y es mentira, ¿verdad? Entonces aquí, la 1, ingresa el número, vamos a sumar 2, ¿okay? Desea continuar, si le pongo sin minúscula,
me vuelve a ver, ¿ok? Me lo vuelve a hacer. Y puedo seguir trabajando con eso. En el momento que yo le pongo, bueno, vamos a trabajar con la 2 o la 3. 3 por 6, me sale que es 18. ¿Desea continuar, sí o no? Le pongo cualquier cosa que no sea así, ¿verdad? La n, y me lo saco. ¿Ok? Me evalúa. Ok, entonces veamos la importancia que tenemos de trabajar entonces los ciclos, porque los ciclos son los que nos van a permitir hacer procesamientos repetidos. Imagínense ustedes que antes de que no había programación estructurada, que es como se le llama al manejo de, por eso se llaman estructuras de control, ustedes, bueno, es que ustedes son muy chiquillos, pero tal vez cuando ven las películas en blanco y negro, del espacio y todo eso, y ven esas computadoras que tienen unas cintas que dan vueltas, que supongo que sí las han visto en el cine, por lo menos en la tele. Ustedes ven eso ahí, y lo que pasaba es que yo cada vez que necesitaba hacer un proceso, entonces guardaba todo ese montón de código con unas etiquetas, y cuando yo quería repetir eso, le daba vuelta a la cinta hacia atrás y volvía a repetir. Entonces, eso no era programación estructurada, ¿verdad? Entonces, créanme que esto es una buena ventaja ahora, esta programación imperativa y programación estructurada. Y gracias a los ciclos de controles que se puede hacer eso. Antes, un bichero que hay aquí. No son de ustedes, pero ya que no me alegro. Por todo, hormigas, moscas y todo. Bueno, ¿alguna duda? Con respecto, recordemos que esto hay que practicarlo, hay que sentarse y entenderlo, no copiarlo por copiarlo, sino entender lo que estoy haciendo. Y lo que da más resultado, yo lo digo por la experiencia de muchos estudiantes, es que ustedes se planteen sus problemas y los resuelvan. No estamos hablando de problemas complejos, sino problemas así sencillitos y los resuelvan con esto. No va a ser fácil, van a encontrar errores y errores y errores, pero esa es la forma de aprender a programar, ¿verdad? Ir encontrando los errores para poder darle solución y saber que este error, me falta esto. Y no dejar de lado los manuales, ¿ok? A veces un punto y coma, una coma, vean lo que pasó ahora, que no le puso un paréntesis de más, y parecía, por lo menos para mí me parecía que estaba correcto. Pero uno se va al manualito de referencia o al ejemplo y ya se da cuenta y ya no le va a volver a pasar, por lo menos si le sale otra operación parecida, pues ya va a saber por dónde van de la error. Ok, ¿alguna otra duda? Ok, voy entonces a tratar de publicar en la tarde editar este video y el de la semana pasada y subirlos ahí a ponerlos como enlace en la parte esta que estamos viendo de programación y para que lo puedan consultar luego. Y sí necesito que también igual voy a enviarles el código por WhatsApp, pero sí ojalá que no lo copien y lo peguen, ¿verdad? O si lo van a hacer, que analicen bien qué es lo que van a copiar y qué es lo que van a pegar. ¿De acuerdo? Y estaríamos terminando la clase ahora, recordándoles que el próximo martes tenemos examen de el segundo examen, ese sí vale 20%. Recuerden. Muy probablemente el próximo jueves estaremos dando la tarea programada y nos falta estructuras de control para verlo el jueves. La última, que sería el for, que es muy importante también. Si quieren le pueden ir dando unos guías al for normal, no al for it, porque sí ya es un poco, ya cuando la gente tiene familiaridad con los arreglos, las matrices, pues no funciona muy bien, pero el for normal, ahí está, en el mismo manualito, ahí está el for, y vamos a hacer algunos ejercicios con el for también, es un ciclo, y yo no sé, terminaríamos acá y nos veríamos entonces el próximo martes. Igual, los problemas que van digamos, que vas a formular o los vas a hacer con Kenneth.
¿Con qué? Nos Van a ser- van a ser los mismos porque no podemos evaluar de forma diferente los mismos contenidos. Ujú. ¿De acuerdo? Ok. Igual, ajá. Igual, Profe, el martes es con Raptor, ¿verdad? el martes es con Raptor, sí señor. Así que yo necesito que todos y todas tengan instalado en sus tarritos ese aparato viejo del Raptor, ¿no? Y más que instalado, practicar muy bien y porque igual, ¿no? Van a tener que entregar y pues sí, como es un examen, eh, vamos a tener que ser también igual de rigurosos con la calidad de la evaluación, entonces, y teniendo en cuenta de que la regla general no es que no tengamos buen acceso a internet, sino más bien esperando que ustedes se preocupen por, en el momento del examen, no sé, tal vez donde mi primo, mi hermano, qué sé yo, mi hermana, para poder tener buen ancho de banda y no atrasarnos. Sé que algunos sí tienen serios problemas, pero ojalá hagamos un esfuercito ahí, pongan la creatividad de ustedes ahí para darle solución y ahí sería nada más. No sé si tienen alguna otra duda. De acuerdo. Todo bien, profe. Ok, nos vemos entonces, si Dios quiere. Igual, si tienen alguna duda, me parece fabuloso que se compartan ahí, por lo menos en WhatsApp. He visto que ha funcionado bastante. A veces estoy al pendiente, pero a veces no. Pero si yo les puedo, con mucho gusto les ayudo en el momento. Si no, al ratico. He visto más bien que cuando quiero ayudarles, ya otro compañero ya les solucionó el problema. Me parece maravilloso que nos colaboremos entre todos, entonces, entre todas. Entonces, de ahí nos estamos viendo. Que pasen buena resto de Hola, día. profe. Igualmente, profe. Buen día, Hasta profe. luego.